esta conferencia de prensa. Es para el Centro PRO una ocasión muy relevante. Como ustedes saben, durante el mes de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia dictada en el caso de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco, pero esta es la primera ocasión que en público y ante los medios, estas valientes mujeres que durante 12 años, más de 12 años, han sostenido una lucha digna, aparecen ante la opinión pública para fijar su posición sobre esta resolución. Para el Centro PRO es una ocasión de reconocer la dignidad, la valentía de estas mujeres que le han arrancado un importante triunfo al sistema interamericano, un triunfo que abre las puertas para la justicia y para la verdad, en este caso que ha permanecido como una de las grandes heridas abiertas de la historia reciente de México. Para comentar la sentencia y sus implicaciones, las abogadas del Centro PRO y de CEGIL comentarán algunas de sus implicaciones. Comenzaremos justamente por una intervención de Stephanie Brewer del área internacional del Centro PRO, y después de esa contextualización daremos paso a la palabra de el grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual que hoy finalmente ven reconocida su palabra y ven abierta una oportunidad de alcanzar la justicia. Como en cualquier otro caso donde haya heridas de justicia abierta, desde luego que toda la sociedad es interpelada y legítimamente exigimos justicia y verdad. En esta ocasión en particular quisiéramos poner en el centro la palabra de ellas, su posición frente a la sentencia, reconociéndoles el importante triunfo que han alcanzado. El Centro PRO a lo largo de 12 años les ha acompañado, especialmente nuestras compañeras abogadas de este centro han sido parte de esa historia, y para nosotros es un momento también de volver a agradecerles la confianza depositada en este centro que ha posibilitado llegar hoy a esta sentencia, que debe verse como una oportunidad para alcanzar la justicia, pero también para impulsar cambios estructurales que le hacen falta al país, sobre todo vinculados a la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Sin más, le voy a dar la palabra a Stephanie Brewer y después pasaremos con las intervenciones de las compañeras. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Justo para contextualizar lo que vamos a escuchar de las mujeres denunciantes, les voy a compartir muy brevemente un resumen de cuáles son algunos de los ejes centrales de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre pasado. Primero, la Corte analiza el contexto inmediato de los hechos denunciados, es decir, el operativo policíaco de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Y ahí es importante recalcar que para la Corte Interamericana, retomando los datos, los hallazgos, los hechos, recuerda que ese operativo desde su primer momento fue un operativo innecesario, es decir, no había ninguna justificación, ninguna razón para usar la fuerza pública en Texcoco la mañana del 3 de mayo, es decir, nace de actos ya de por sí arbitrarios. Analiza cómo en todo el operativo de 2 días fue un operativo caracterizado por detenciones masivas, detenciones colectivas, arbitrarias a personas inocentes. Recalca mucho que las mujeres denunciantes del caso pues no estaban haciendo nada ilícito en absoluto, que fueron detenidas de manera ilegal, de manera arbitraria y desde luego con violencia completamente excesiva y brutal. De hecho, la Corte declara que además de violar los derechos de las mujeres al privarles de libertad,
por los actos de violencia, también estas acciones por parte de las fuerzas policíacas violaran el derecho, lo que se llama derecho a reunión, que es el derecho, en este caso, a protestar, el derecho a manifestarse públicamente, de organizarse, de estar en un lugar. Es decir, fueron detenidas únicamente por encontrarse en un escenario de una protesta, una movilización social. De ahí, obviamente, el tiempo que pasaron privadas de su libertad, que en algunos casos se extendió a 1 año, a 2 años o más allá, pues todo eso fue una privación totalmente arbitraria de su libertad. También la Corte analiza cómo el uso de la fuerza desmedido, arbitrario, no fue a partir de un caos, de una confusión o de las acciones de muchos agentes policíacos actuando de manera aislada, descontrolada, y al contrario, la Corte toma nota de cómo los policías sí acataban órdenes, indicaciones, sí mantenían una estructura finalmente jerárquica, pues como son las fuerzas policíacas. Entonces, frente a todo ese contexto, al analizar los hechos de tortura, la tortura cometida en contra de las 11 mujeres denunciantes física, psicológica y en especial la tortura sexual, la Corte dice que se usó la tortura sexual a mujeres como una herramienta de control social, y eso es lo que han denunciado desde luego durante estos 12 años, ya más, casi 13 años, y es un análisis muy importante, novedoso que hace la Corte. Entonces, de todo este eje de represión a la protesta del operativo policíaco, la Corte también ordena, entre las medidas ordenadas de reparación, ordena una medida dirigida a ir erradicando este tipo de hechos, una medida llamada de no repetición, que es la creación de un observatorio independiente con participación de sociedad civil para ser un control externo, un ente de supervisión externa a los cuerpos policíacos. Del otro lado, por otro lado, hay otro eje muy importante del caso, bueno, que ya lo mencioné, que es justo el tema de la tortura y la tortura sexual a mujeres. La Corte analiza cómo en este caso los hechos de tortura incluyen el uso de violencia psicológica, violencia verbal, invocar estereotipos sobre el rol social de las mujeres, decirles a las mujeres que esto les pasaba por no encontrarse en sus casas. Y también analiza cómo esa tortura sexual después fue investigada en las investigaciones internas sin una perspectiva de género y más bien revictimizando, invocando nuevamente estereotipos de género, tratando de obligar a las mujeres a someterse a peritajes innecesarios, revictimizantes, y como toda esa investigación que, como sabemos, hasta ahora no ha llevado a la sanción de responsable alguno, pues también careció de debida diligencia ni de los elementos mínimos para investigar hechos ni de tortura ni de violencia sexual, entonces desde luego de tortura sexual. Y de este eje que analiza la Corte, declarando que las 11 mujeres lo que sobrevivieron fue tortura, también ordena una medida estructural dirigida a ir erradicando, combatiendo este tipo de hechos en particular, que tiene varios componentes, incluyendo un diagnóstico nacional del uso de la tortura sexual, que no solo se usa en contextos de represión, sino también para fabricar delitos y en otros escenarios, y asignar recursos y tener un plan de trabajo para combatir la tortura sexual a mujeres. Finalmente, en el análisis de la investigación interna, la Corte declara, como siempre han sostenido las mujeres, como lo sostuvieron en sus testimonios escritos y orales en este proceso ante la Corte, que la responsabilidad de estos hechos no es solamente de los policías que materialmente los ejecutaron, sino de toda la cadena de mando, y es decir, en las investigaciones
del caso penales, el Estado tenía la obligación de investigar a toda la cadena de mando, hasta las autoridades de más alto rango, hasta el entonces gobernador del Estado de México, por ejemplo. Entonces, el Estado, al no hacer eso, pues incumplió su obligación de esclarecer y de sancionar estos hechos. Y por eso la Corte ordena al Estado ahora abrir una investigación para indagar las responsabilidades de todas las formas de responsabilidad, tanto de autores materiales, policías del Estado de México y federales, eso es importante también recalcar, pero también incluyendo a la cadena de mando por la planeación del operativo, por sus acciones y omisiones durante el operativo y por, como recordarán, algunas declaraciones que dieron a algunas autoridades de alto rango del Estado de México después de los hechos, criminalizando a las mujeres y básicamente diciendo que estaban inventando sus denuncias. Finalmente es importante agregar que no solamente las 11 mujeres denunciantes, sino también sus familiares fueron reconocidos y reconocidas como víctimas, recordando que el impacto de este tipo de hechos no es solamente directamente en la persona, sino también en la familia y desde luego más allá. Ese es el contexto muy general. Todos los temas que mencioné, hay un desarrollo, hay un análisis en la sentencia que después pueden también buscar, pero a grandes rasgos esa es la sentencia que ahora han recibido, han analizado las compañeras. Entonces ahora les vamos a pasar la palabra a las mujeres para que puedan expresar cómo reciben esta sentencia, qué es lo que exigen, qué es lo que están buscando ahora, y para que nos puedan expresar pues lo que nos quisieran decir. No sé si alguien quiere hablar primero, vamos pasando. Buenos días. Pues yo a voz de todas mis compañeras creo que todas estamos muy contentas, pero de manera personal creo que es un paso muy fuerte como mujer hacia un esfuerzo de muchos años que va también no solo para un beneficio hacia nosotras, que ya llevamos una lucha y que ya tuvimos que enfrentarnos hacia nuestros propios miedos. Eso ya pasó. Ahora creo que ya con la sentencia que nos acaban de dar, pues también abrimos paso a darle más fuerza a la mujer en sí, a la mujer que lucha. Todas las mujeres luchamos por amor a la familia, todas las mujeres en esta situación en México y en muchos lugares estamos viviendo muchísima presión y creo que es el momento perfecto para entre nosotras verificar ahorita que si va a haber instancias con el nuevo gobierno que van a ser las que nos regulen, las que vean por nosotros y por nuestra seguridad, vamos a tratar de que nos apoyen y que la mujer no sienta tanto miedo hacia el sistema, que no sienta tanto miedo hacia el hombre, que hable. Nosotros nos costó muchísimo trabajo, o sea, la campaña se llama Rompiendo el Silencio, porque para la mujer a veces hablar de estos temas, enfrentarse hacia la justicia, son tiempos, ¿cuántos años no estuvimos tocando puertas y en México no se hizo nada? Hasta que realmente llegó a ojo de pues instancias internacionales y solamente así pudimos presionar a que se nos diera una respuesta, a que no se nos viera como mentirosas, a que no se nos tachara con etiquetas, que se pusieron muchas etiquetas, se dudaba de nuestra palabra y pues yo creo que pues seguir con la verdad enfrente y la verdad de los hechos no es fácil contar lo que nos pasó, pero es una verdad que a lo mejor le estamos evitando. Que ahorita muchas mujeres que sufren esas situaciones en lucha del territorio, en lucha por su familia, ya no teman tanto porque aún así pues estamos en el camino y estoy muy esperanzada que más mujeres con esto retomen fuerza y vean que no es imposible, que si queremos sacar adelante nuestra tierra, nuestra gente y a nuestra familia, vamos a estar ahí fuertes luchando por amor, porque es lo que más nos llena a una mujer, luchar por amor para sacar a los que tiene a un lado, de las personas a las que dependen de nosotras. No creo que haya más fuerza que la de una mujer. Muchas gracias. ¡La dignidad!
Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Romero. Hoy, a 13 años de lucha constante, veo con satisfacción que las mujeres ya no vamos a ser más un botín de guerra. Esta guerra sucia que ha implicado que las mujeres hayan sido secuestradas, violadas, fue el principio de algo que se vivió el 3 de mayo. Fue el ensayo para que después vinieran más y más y más situaciones perfeccionadas a lo primero que se hizo. Hoy vemos con satisfacción que todas nuestras demandas, de todas nuestras demandas que hemos estado pidiendo, se han venido siendo resueltas, principalmente que hemos sido capaces de soportar. Yo digo demandas porque estas demandas han sido de sobreponernos, agacharnos, otras veces nos han tirado, diciéndonos mentirosas una y otra vez. Hoy nos dicen que volvemos a resurgir. No, nos quisieron taparnos siempre. Las instituciones han sido duras y difíciles con nosotros. Hoy vemos de vuelta, y vuelvo a repetir, con satisfacción, que todo se ha calmado, que sea para bien de todas y todas nuestras mujeres. México es grande, señores, y somos muy luchadoras. Tenemos unos hombres fuertes, unas mujeres fuertes, y queremos un México mejor. Que nosotros, para poner en pie la primera piedra. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cristina Sánchez y pues nos tomaron en cuenta y nos creyeron en nosotras, y más que nada volvimos a alzar la cara, porque para todos éramos de lo peor. Nos bajaron, nos dijeron, nos tacharon como revoltosas, nos tacharon como mentirosas. Fuimos muy discriminadas al principio. Nos trataron de personas que deberíamos de estar en nuestras casas haciendo el quehacer, viendo por nuestros hijos, que éramos unas personas pues con palabras crueles. Nos tacharon de lo peor, pero pues esperemos que el gobierno acate lo que viene más adelante. Y muy agradecida porque a nuestro lado han luchado con nosotras las licenciadas. Muchas gracias. Sin ellas no hubiéramos podido salir con la frente en alto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Edith Rosales y bueno, yo creo que sí hemos dado un paso muy grande, pero nada más es un pasito, falta todo lo demás. Yo creo que los dos puntos más importantes están inconclusos y uno es la justicia. Hay una sentencia de volver a abrir esa investigación, investigar sobre todo la cadena de mando, que para mí sería lo más importante, porque es el gobierno, es un sistema quien determinó golpearnos de esa forma, ¿sí? Y bueno, y eso obviamente dejaría un precedente, pero tendríamos que seguir. Y bueno, y por eso digo que es un pasito, porque ahorita nuestros pasos que siguen será hacer que se cumpla realmente esa sentencia. Luchar porque realmente salga adelante y no se quede en el papel. Y el segundo, que yo creo que es el más importante, es la no repetición. Y esa no repetición quiere decir el que no vuelva a haber un Atenco, otro Atenco, pero no nada más veamos Atenco como tumultuariamente,
sino también ahora la moda es individual y quiere decir que no haya represión hacia las luchas sociales. Y aunque se haga un observatorio supuestamente independiente, si el pueblo, si nosotros no estamos empujando y luchando porque realmente no haya esta represión, y además también los medios de difusión, esos medios de difusión que tienen que evidenciar cualquier actividad represiva, no va a servir. Y no va a servir porque obviamente los proyectos para acabar la tierra, el agua, todo nuestro ecosistema siguen, y obviamente nuestra gente no se va a dejar, y entonces van a seguir siendo aplastados. Entonces está en nosotros impulsar esas actividades y el luchar porque no haya no siga esa represión. Y bueno, yo sí hago un llamado abierto a que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque la ley Atenco, bueno, la que se denominó así, sigue, y sigue con gente que estuvo desde ese entonces, como el tal Higinio, ¿sí? Y ahora la supuesta ley que de la militarización que han implementado, que dentro de la represión también estuvieron los militares en Atenco, pues entonces no nos da ninguna garantía de la no repetición. Entonces tenemos que luchar porque realmente no haya fuerzas represivas en las calles, porque no haya fuerzas represivas que sean las que nos detengan, ni sean las que nos investiguen, ni sean las que nos estén siguiendo, y que realmente los movimientos sociales puedan ser libres y luchar por su tierra, por su agua, por todo, que tenemos el derecho de vivir, y por la vida. Gracias, compañeros. Buenos días, mi nombre es Claudia Hernández y bueno, estamos con mucha alegría, pero sobre todo con mucha esperanza por esta sentencia que emitió la Corte Interamericana, ya que desde el día que fuimos detenidas, al día siguiente se nos llamó parte de una estrategia guerrillera por molestar al gobierno, ¿no? Que las mujeres estábamos mintiendo. Nos costó 12 años que una instancia internacional imparcial nos diera hoy la razón, ¿no? Nos dijera que estamos diciendo la verdad desde el primer día, que fuimos víctimas de tortura, que fuimos víctimas de violación, que además se nos encarceló y muchas tuvimos que llevar muchos años bajo proceso penal para demostrar al final que no éramos delincuentes, ¿no? No habíamos atacado vías de comunicación, no éramos secuestradoras como nos acusaba el gobierno. Para nosotros es muy importante esta sentencia porque entre las cosas más importantes que han mencionado mis compañeras es la necesidad de crear estas condiciones de no repetición. Estamos buscando que menos gente, porque sabemos que es muy difícil que nadie lo pase, pero que haya menos posibilidades de que alguien pase por esta situación, porque lastima mucho, pues el objetivo para nosotros de Atenco era dar un ejemplo, una muestra de cómo se podía reprimir a los movimientos sociales. Por eso para nosotros era importante reclamar hasta estas instancias y que se dijera la verdad, porque la represión en Atenco tuvo una estrategia para nosotros que iba escondida, ¿no? Que era tratar de controlar a la población y tratar de reprimir a los movimientos sociales. Por eso para nosotros fue muy importante durante todos estos años levantar la voz y pese a las críticas que se nos hacían, decirnos las violadas de Atenco, ellas deberían estar en su casa, pues sí también refrendar el papel que tenemos no solo como mujeres, sino como parte de la ciudadanía, parte de este país, porque todos tenemos la obligación, bueno, yo lo siento como una obligación, cuando sobrevivimos
a este tipo de acciones, porque hay mucha gente desafortunadamente en este país con esta violencia que estamos viviendo, de esta inseguridad de desapariciones forzadas, de fosas clandestinas, de guerra contra el narcotráfico. Mucha gente desafortunadamente no tiene esa voz como hoy tenemos nosotros, esa posibilidad de contar lo que nos pasó. Entonces, para nosotros es importante esta sentencia, es importante el observatorio, es importante las medidas que emitió la Corte, pero sobre todo para nosotros es importante hacerle una llamada a la ciudadanía, hacerle una llamada a la población y decirles que agradecemos porque toda esta lucha, esta sentencia no solamente es el resultado de nuestra lucha, sino de la solidaridad que todos ustedes nos brindaron. Yo recuerdo días en que yo no tenía ganas de despertar, no tenía ganas de continuar por todo lo que nos habían hecho, sin embargo fue la solidaridad, una pequeña postal que nos hayan enviado, un saludo, verlos en las conferencias, verlos en las calles, fue lo que a mí me nutrió de fuerza para poder continuar. Sin ustedes no lo hubiera logrado. Entonces, esta sentencia no es una victoria solo de nosotras, es una victoria de todos, es una victoria para México y esperamos que entre todos podamos darle seguimiento para que se cumpla la sentencia. Tenemos una parte difícil que va a ser trabajar para que haya ese cumplimiento y les pedimos que todos estén atentos, les rogamos otra vez que no nos dejen solas, sabemos que contamos con ustedes y bueno, sí quiero extenderles esto, que esto es una victoria de todos nosotros, ¿no? Y que así como hubo solidaridad el 3 y 4 de mayo, porque por eso estábamos ahí, seguirá habiendo solidaridad de aquí para el Real. Gracias. Buenos días. Han pasado casi 13 años desde el 3 y 4 de mayo de 2006. Mirar todos esos años atrás es un ejercicio necesario de memoria, por lo menos para mí. Los primeros momentos, las detenciones, la tortura, la muerte, la cárcel. En aquel momento sentí que me habían roto tan profundamente que no podría sobrevivir. Pero no solo me hicieron esto a mí. Más de 200 personas fueron detenidas, torturadas y encarceladas en este operativo. De ellas, 47 fuimos mujeres. Fue devastador. El Estado había calculado el daño, romper el tejido social. La organización desde abajo les asusta y nos convertimos en un enemigo a vencer. En ese momento parecía inmenso el mensaje de terror e inmenso el daño que habían sembrado, no solo en quienes fuimos detenidas, también en aquellas personas que estaban cerca, que lo vieron en la televisión, que supieron lo que había ocurrido. Pero de ese tamaño también fue la inmensa solidaridad que se levantó para romper el cerco, para marchar al otro día y tantas veces más para exigir justicia, para gritar en las audiencias y al otro lado del muro, para sostener un plantón por tantos años, para mandar una carta, para nunca dejarnos solas. De ese tamaño y más fue la fuerza de tantas personas que nos siguen acompañando por tantos años. Quienes están aquí ahora y quienes no, pero les traemos en la memoria siempre. De todas ellas se pinta la fuerza y la esperanza. De todas las que conocimos en el camino que como nosotras han sobrevivido a la tortura sexual, de quienes acompañan y nos acompañan siempre. De todo este conjunto se construye de a poquito la justicia. Así nunca estuvimos solas para insistir que decíamos la verdad, que el Estado nos había torturado y que además lográbamos enunciar lo que habíamos vivido como tortura sexual. Nos llamaron mentirosas, nos ignoraron y dificultaron nuestras denuncias. Hoy lamentamos decir que este camino no se ha terminado, que nuestra exigencia de verdad y justicia es más vigente cada día.
En mayo del 2014 impulsamos la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, donde decidimos ampliar la solidaridad a otras sobrevivientes. Verónica Razo, Dailín Clotet y Mónica Esparza aún se encuentran encarceladas injustamente. Hoy es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual. Hace unos meses el Centro PRO presentó el informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, Mujeres con la frente en alto. Un enorme esfuerzo por documentar 29 casos de más de 100 de los que se tiene conocimiento sobre mujeres sujetas a procesos penales y que son sobrevivientes de tortura sexual. Es necesario porque la mayoría de estas mujeres siguen en prisión, porque los impactos de la tortura sexual son complejos y extensos. Entendemos esta forma diferenciada de tortura como una herramienta del Estado, no solo para tratar de romper a las personas o a los movimientos sociales, sino también como una estrategia de control social y de fabricación de culpables. Es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual, porque hace falta casi 13 años para que una corte diga que el Estado debe reconocer la verdad, aunque aún estemos lejos de obtener esa justicia. Hace falta seguir hablando y denunciando la tortura sexual porque hacen falta estrategias y herramientas que nos permitan acompañar a tantas víctimas de este Estado que no detiene sus embates. Aún queda mucho camino por recorrer y mirar hacia atrás nos ayuda a tener esperanza, de esa esperanza que se construye y camina en colectivo. Así vamos tejiendo nuestra memoria y vamos arrancando esa mucha justicia y verdad que nos debe el Estado. Sabemos que no importa el nombre de la corporación ni el color de que se pinta el poder, sigue siendo necesaria esta lucha. Ojalá pudiera acá nombrar a cada uno de quienes acompañaron este camino, pero son tantísimos que no caben aquí. Nombrar a las y los compañeros de la Sexta, a las y los zapatistas, a quienes estuvieron en el plantón, a todos aquellos colectivos, organizaciones y personas de tantas geografías distintas, a quienes están hoy aquí, al Centro PRO, a Cegil, a mi familia y a mis compañeras. Este pedacito de lo que sea que signifique para cada una de nosotras o para cada uno de nosotros, se lo arrancamos juntas y juntos al Estado. Gracias. Primero que nada, gracias por estar aquí, compañeras y compañeros. Gracias a los medios de comunicación por estar acá. A casi 13 años de los atroces actos ocurridos en Texcoco y en San Salvador Atenco, hoy saludamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada a conocer el pasado 21 de diciembre de 2018. Nuestra fuerza y tesón, el expertise de Cegil y el Centro PRO durante todo el litigio, el trabajo de peritas y peritos y de docenas, quizá más, me equivoco, de amicus presentados ante la Corte permitieron que hoy nos encontremos aquí celebrando este logro. Hay una lista interminable de personas, de colectivos y de organizaciones acompañando esta lucha. Mujeres y hombres de todas las latitudes han estado por años a nuestro lado. Desde aquel mayo de 2006, primero exigiendo la libertad de aquellas 200 personas arrestadas arbitrariamente y torturadas. Luego, no dejaron de acompañar nuestra lucha por la verdad y por la justicia. Hermanas y hermanos, su fuerza nos sigue sosteniendo. Atenco somos todas, compas del plantón de Santiaguito y Molino de las Flores, a los y las zapatistas, a todas y a todos los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, colectivos anarcos del mundo, colectivos y personas profesionales de la salud y el acompañamiento psicológico y psicosocial, a los otros abogados, artistas solidarias, a los medios libres y comunicadores comprometidos, organizaciones de derechos humanos,
a CEGIL, por supuesto, y al Centro PRO, peritas y peritos honestos que nos han acompañado, y ya en lo particular, cerquita de mi corazón, mi familia, mis amigas, mis libérrimas hermanas, y siempre a mi lado, mi amado compañero. La lista de agravios también es larga, ya la saben: la detención arbitraria, la tortura sexual, las vejaciones, la cárcel, todo el peso del Poder Judicial en nuestra contra, la criminalización y el estigma sobre nosotras y nuestras familias. Luego, más impactos con la violencia institucional que vivimos en la búsqueda de la justicia, las burlas de las fiscales, la violencia con la que son practicados los peritajes en la PGR. Los meses pasaron lento y se convirtieron en años de impunidad. Nada de eso nos detuvo, nunca nos vencieron, ni con la violencia de la represión y tampoco con sus propuestas de solución. No nos vencieron porque nuestra fuerza radica en la solidaridad y el apoyo mutuo, porque nuestro motor es la dignidad y la lucha por la vida. Hace falta palabras para describir todo lo que pienso y siento hoy. Siento una fuerza enorme que crece desde la entraña. Sí, es fuerza y orgullo, porque ellos, los que diseñaron este operativo, esos que dieron la orden y siguieron el operativo en tiempo real, los que dirigieron a la Policía Federal Preventiva, los perpetradores materiales y todos los que guardaron silencio cómplice y los que aplaudieron la mano dura del gobernador. Ellos buscaban nuestra sumisión política, sexual y moral, empleando la tortura sexual como una arma de control social. A través de destruir nuestro cuerpo quisieron romper lo colectivo. Nuestra respuesta fue no al silencio, no a la impunidad y no a la sumisión. Hoy es indispensable decir que venimos peleando este momento desde tan lejos atrás en el tiempo, y nuestra exigencia al Estado es clara: el cumplimiento cabal de la sentencia. Todas las medidas son importantes, sin duda, son necesarias, pero la más relevante para nosotras y seguramente para la sociedad mexicana es que es la responsabilidad del Estado de iniciar las investigaciones, cito la sentencia, amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos en la comisión de los actos de tortura, violencia sexual y violación sexual, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión, sean federales, estatales y municipales. No daremos un paso atrás, no nos conformaremos con menos que esto. Las heridas de las sobrevivientes son difíciles de sanar, sobre todo frente a la repetición sistemática de esta práctica. Nosotras aprendimos a no callar y en el comunicar conectamos con decenas de mujeres sobrevivientes de tortura sexual cometidas en detenciones arbitrarias en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que son parte de la campaña Rompiendo el Silencio y el proyecto de documentación que derivó en Mujeres con la Frente en Alto, informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado. Miramos con preocupación que los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos son militares, marinos y policías federales. Y las demandas de las víctimas por verdad y justicia siguen siendo tratadas con indiferencia por el Estado. A nuestras compañeras de la campaña Rompiendo el Silencio y a las mujeres con la frente en alto y a todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual perpetrada por agentes del Estado les decimos: hermanas, nuestra lucha no cesa hasta que la justicia sea para todas. Vamos a dar la palabra a la abogada Paola Limón de CEGIL para que pueda también hacer su intervención. Gracias, muchas gracias a todas y todos por su presencia.
Desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos parece muy importante señalar que esta sentencia se suma a las sentencias que ya hay contra el Estado mexicano en los casos de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, de Campo Algodonero. Vemos con estas sentencias que se trata de un problema a nivel nacional, es un problema estructural, la violencia de género, la violencia sexual en particular, y en al menos 3 de esos casos, como ya señaló Italia, han estado involucradas fuerzas de seguridad militares y policiales, ¿no? En ese sentido, consideramos que es muy importante que debe tratarse de un cambio cultural en la sociedad en general y en las autoridades en particular, y que la violencia sexual no sea utilizada, como bien señaló la Corte, como una forma de control social, ¿no? También la sentencia, digamos, al ser emitida por el más alto tribunal de derechos humanos de la región, va a ser muy importante los estándares que puedan llevarse también a otros países de la región. En ese sentido, también es un precedente que va a tener repercusión a nivel regional de todo el continente americano y que ya tiene también, digamos, en casos a nivel interno y a nivel internacional en otros países, por lo menos en la región centroamericana, ¿no? Esta sentencia es una sentencia condenatoria, es una sentencia obligatoria para el Estado mexicano, debe cumplir las órdenes de reparación dictadas por la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana va a seguir pendiente de que se cumpla cada una de las medidas que ordenó, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Primero, el Estado mexicano tiene 1 año para presentar un informe sobre los avances en el cumplimiento a partir de la notificación, es decir, al día 21 de diciembre del 2019 esperaríamos el primer informe del Estado mexicano de cómo ha avanzado en cumplir las diversas órdenes que dictó la Corte Interamericana. Posterior a ello, seguiría haciendo solicitudes de información para ir monitoreando cómo van los avances, puede emitir posteriores resoluciones diciendo si el Estado mexicano está cumpliendo o no está cumpliendo, y hay un proceso de seguimiento, es decir, la Corte Interamericana seguirá involucrada. Y por nuestra parte, por supuesto, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, pues tenemos el privilegio de haberles acompañado durante muchos años y así lo seguiremos haciendo. Varios mencionaron, yo sí creo que es una victoria de ustedes, pero es una oportunidad y una victoria también para México, ¿no? De que todas y todas podamos dar seguimiento a que efectivamente se cumplan estas medidas. Ellas han puesto el rostro y han puesto la voz, pero corresponde a toda la sociedad tomar esta sentencia como una herramienta y una oportunidad. Una oportunidad de hacer cambios estructurales para que efectivamente sucesos como estos no se vuelvan a repetir. Así que ha sido un privilegio y lo seguiré haciendo. Muchas gracias por su valentía, por su dignidad, y seguiremos acompañando. Muchas gracias a la representación de SEGIL. Vamos a dar pie a una ronda de preguntas y de respuestas. Simplemente para terminar de resumir la información, como todas y todos sabemos, durante el 3 y 4 de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco del año 2006 se realizaron una serie de operativos policiales que derivaron en la detención de más de 200 personas. De este grupo de 200 personas, 47 fueron mujeres, y de ese grupo en particular, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 31 recibieron algún tipo de agresión sexual. De ese grupo, 11 valientes mujeres alzaron la voz contra la tortura sexual y decidieron denunciar lo que había ocurrido. Ya desde entonces en este Centro de Derechos Humanos denunciamos lo que había acontecido, y la respuesta gubernamental fue lamentablemente la que muchas mujeres hasta el día de hoy siguen escuchando cuando se acercan a denunciar ante las instituciones de procuración de justicia en México. No se creyó en su palabra, autoridades políticas del más alto nivel del Estado de México les estigmatizaron, dijeron que estaban haciendo una denuncia por una motivación ilegítima, y sin embargo ellas perseveraron en su búsqueda de justicia. Al no encontrar justicia en México, desde el año 2008 acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero ante la comisión que llevó un largo proceso,
que desembocó finalmente en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sentencia se hizo pública en diciembre, es una sentencia obligatoria para el Estado mexicano, una sentencia que tiene importancia en toda nuestra región y en todos los países de América, y esa sentencia le da la razón a estas valientes mujeres. Confirma que los hechos ocurrieron, que acontecieron graves violaciones a derechos humanos y que existió tortura sexual. En ese sentido es un triunfo de ellas, es un triunfo de la verdad contra la mentira y contra la impunidad, pero también es una oportunidad de sentar garantías de no repetición, porque lamentablemente desde el 2006 hasta la fecha no han dejado de ocurrir casos de tortura sexual. Empujados por el ejemplo valiente de las compañeras de Atenco, el Centro PRO y sobre todo su equipo de abogadas se dio a la tarea de documentar las dimensiones de esta práctica en el informe al que ya se ha hecho referencia, y hemos encontrado que sigue ocurriendo la tortura sexual en México. Por eso la sentencia es un llamado a que finalmente haya garantías de no repetición. La Corte ordena medidas que contribuyen hacia la consecución de este objetivo, y el llamado que estamos haciendo es a que haya un cumplimiento cabal de la sentencia. Eso supone que el gobierno federal lance un proceso ordenado, integral, en diálogo con las mujeres y sus representantes, para que cada extremo de la sentencia sea cumplido. Es nuestra convicción que el cambio del que a menudo se habla por cuanto hace a la agenda de derechos humanos debe concretarse en el cumplimiento de sentencias como esta, en la sanción de quienes han perpetrado graves violaciones a derechos humanos en el pasado. De parte del Centro PRO, a Mariana, a Edith, a María Patricia, a Norma, a Claudia, a Ana María, a Yolanda, a Cristina, a Patti, a Sue Ellen y a Ita, les reiteramos nuestro agradecimiento. Son un ejemplo, y el hecho de que en su diversidad se hayan mantenido unidas estos 12 años es un ejemplo también para todos los movimientos sociales en México. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Les pediríamos que, en respeto a que estamos aquí reconociendo una lucha de 11 valientes mujeres, las preguntas fueran efectivamente preguntas, y 2, que estén dirigidas a ellas y a su lucha. Sabemos que hay muchos otros temas en la agenda, que el caso Atenco indudablemente conecta con otras múltiples problemáticas, pero les pediríamos poner en el centro la sentencia, y después desde luego podríamos atender otros requerimientos de la prensa. Si hubiese alguna pregunta. Hola chicas, buenas tardes. Gloria Leticia Díaz, de la revista Proceso. Pues yo me voy a saltar lo que dijo Santiago, porque él no quiere que los felicite, pero pues sí los voy a felicitar. Eso por un lado. Y luego, para preguntarle sobre los acercamientos que han tenido con el gobierno de López Obrador, si ya ha habido algún contacto para ver el cumplimiento de la sentencia, cuáles son estos primeros avances. Y por otro lado, pues sí hubo una mención de parte de Edith, si podías abarcar un poquito más, Edith, sobre, tú hablabas de los riesgos que sí seguían habiendo, de que agresiones como las que sufrieron ustedes continúen pese al cambio de gobierno con el proyecto de Guardia Nacional. No lo mencionaste, sí hablaste de la militarización. Si podrían, no sé si tendrían alguna posición al respecto, porque al final de cuentas pues ustedes también han sufrido la agresión de parte de fuerzas de seguridad, y pues ahora que viene pues estos cambios, pues también yo creo que es válido una posición de ustedes. Gracias. Gracias. Anayeli García, de CIMAC Noticias. Preguntarles ¿cuál ha sido el proceso para la justicia? Ustedes mencionaron que con esta sentencia la justicia aún no llega. ¿Cómo están las investigaciones en el Estado de México? Y si hay posibilidades de que se abran más expedientes que incluyan a la cadena de mando. Gracias.
Sí, sobre las investigaciones en el Estado de México, hay que recordar que desde el 2006 hay una averiguación previa abierta, la 466/06. De esa derivó la consignación de varios agentes solamente de la Policía Estatal en septiembre de 2011. En contra de 21 agentes estatales, 21 médicos y un ministerio público, de los cuales en cuanto a los médicos están ya casi todos en libertad, el ministerio público también. No tenemos noticia hasta el día de hoy, no se ha notificado que hubiera, por ejemplo, una sentencia condenatoria en contra de los agentes estatales, pero sí hay que hacer mucho énfasis en que esa investigación derivó solamente en una consignación a nivel estatal. Ahora bien, la investigación sigue abierta en el Estado de México para determinar hechos ocurridos en el marco del operativo, además de propiamente el traslado en contra de agentes estatales, de manera que a partir de esa investigación sin duda que podrían derivar una declinación o una atracción ya más bien a nivel federal. Rápidamente para responder la primera pregunta de los acercamientos con el gobierno, hemos tenido contacto con la Secretaría de Gobernación, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero justamente hoy es el día de salida pública de postura de las mujeres, y el paso que ahora sigue sí es abrir, como había mencionado Santiago, una mesa interinstitucional para dar seguimiento al cumplimiento. Entonces sí ha habido contacto, pero la ruta que estamos siguiendo es esperar tener este momento y poder analizar también la sentencia con todas las compañeras, y ahora sí dar paso a ese proceso más formal. Bueno, hola. Sobre el tema de cumplimiento, nosotros, bien lo dice Steph, no ha habido un acercamiento formal hasta ahora, pero sí nuestra solicitud es que pues sea cabal, ¿no? La exigencia es que sea cabal el cumplimiento, pero de una forma ordenada, es decir, que sea a través de una reunión formal, ¿no? Que se vaya mirando los cronogramas y demás de los avances de la implementación, y por supuesto siempre de la mano de las sobrevivientes, que somos nosotras, que sea ordenado y que sea consultado. Es decir, que no es como el borras, no es corriendo, ¿no? Necesitamos una sentencia que sea implementada de manera integral y de manera inteligente, de manera ordenada y en consulta permanente con las víctimas. Y sobre la pregunta que me hacía la compañera de proceso, ¿sí? No, yo no decía en el marco del nuevo gobierno. Nosotros no hemos tenido contacto con ellos, se ha tenido directamente con nuestra representación, nosotros no. Y en este caso, a lo que yo me refiero es a toda una política que debe de seguir la nueva representación, a partir de la experiencia de Atenco, y además de que siguen los problemas en propio Atenco, ¿sí? En Atenco no se ha terminado el problema, se sigue con ese esquema de represión, y estamos, por ejemplo, ahorita en el caso de la compañera Nieves, que ha estado hostigándose y que la han amenazado de muerte. Entonces, en ese sentido, sí hay por qué decir que sigue eso en los movimientos, lo tenemos no nada más ahí, lo tenemos en Chiapas, en Oaxaca, en muchos lugares, y que es una política que hay que revisar de la no repetición, y por eso es inclusive el llamado a todos ustedes y al pueblo en general, a, como decían algunas compañeras, a que empujemos conjuntamente,
¿sí? Que esa solidaridad y que esa fuerza que hemos tenido para llegar a este momento, que sea conjunto en nosotros para evitar cualquier represión a cualquier movimiento social, ¿sí? Que es ahorita lo que está muy latente. Sobre el proceso de cumplimiento, la abogada Stephanie Brewer y Bárbara Italia ya precisaron en dónde estamos, y creo que la intervención de Paola Limón también fue muy elocuente sobre el tema. Después de que la sentencia salió, el gobierno federal la saludó y anunció que la cumpliría cabalmente. Después de eso no se ha instalado formalmente un proceso de cumplimiento, porque era primero indispensable que las mujeres recibieran la sentencia, públicamente dieran su palabra y se pusieran al centro del proceso, como esta mañana lo han hecho. Es importante decir, como decía Italia, que los procesos de cumplimiento de sentencias deben poner el centro a las personas que han ganado esos fallos, y por eso este es de alguna manera el banderazo inicial para poder comenzar a esa fase. Y en esa fase lo que estamos enfatizando es que pensamos que debe ser un proceso integral, con participación de varias dependencias, ordenado, formal y con diálogo y con consulta con las propias mujeres, para que el proceso en sí mismo sea reparador y no una nueva fase de victimización. Ahora, sobre el otro tema, recordemos que en Atenco lo que también está en juego es el modelo de seguridad. Y la Corte Interamericana, además de reconocer la existencia de la tortura sexual y la valentía de las compañeras, también hace pronunciamientos relevantes sobre eso. La Corte dice que un modelo de seguridad ciudadana no puede considerar a las personas como enemigos, sino como titulares de derechos. En ese contexto, la sentencia de la Corte Interamericana en las reparaciones incluye medidas que profundizan la idea de que las fuerzas de seguridad deben tener controles externos. Si a eso le añadimos que también durante diciembre se dio a conocer otra muy importante sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia del caso Alvarado, impulsada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y una valiente familia también de Chihuahua, un caso de desaparición forzada por el ejército, encontraremos que en esa otra sentencia la Corte termina de dibujar sus preocupaciones por el modelo de seguridad mexicano y claramente establece límites a la militarización de la seguridad. Entonces, no dudamos en decir que leídas de conjunto, la sentencia Atenco, la sentencia Alvarado, ponen un estándar muy claro que debería ser acatado y al cual la Guardia Nacional, hasta la versión que hoy se conoce, sin duda no se ajusta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Aquí César Martínez del periódico Reforma. Preguntarles, ustedes pusieron como principal demanda hoy el cumplimiento cabal de la sentencia, en específico esta nueva apertura de la investigación con la cadena de mando, ¿no? Preguntarles, ustedes en estos 12 años, ¿hasta dónde han podido rastrear que siga escalando esta cadena de mando? ¿Hasta qué personajes podría indagarse? Y también si nos podrían recordar pues los nombres de estos funcionarios. Gracias. Bueno. No, yo puedo aclarar inicialmente qué es lo que dice la Corte Interamericana, porque de hecho ahora con la sentencia no hace falta seguir nombrándolos solo de este lado y como lo han hecho las mujeres, sino la propia Corte los está nombrando. Cuando habla de investigar la cadena de mando, está hablando de investigar hasta las autoridades civiles, las autoridades políticas de más alto rango. Habla específicamente de las autoridades que planearon y supervisaron el operativo.
esta es una lista de personas, empezando con el grupo de funcionarios estatales y federales que estuvieron en una reunión el día 3 de mayo, que decidieron emplear la fuerza pública y armar el operativo, podemos decir, ampliado del día 4 de mayo. Ellos están identificados desde, bueno, hace muchos años, incluso en la investigación de la propia Suprema Corte, y que ahora se retoma en la sentencia de la Corte Interamericana. Estamos hablando del entonces gobernador, ¿no?, de Enrique Peña Nieto, del entonces secretario de Gobierno, Víctor Humberto Benítez, del comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, y a nivel federal estamos hablando de Eduardo Medina Mora, de Ardelio Vargas, de otra serie de personas. Entonces son nombres creo que ya conocidos, o sea, ya asociados con el caso y con la planeación del operativo. El paso que ahora da la Corte es, como recordarán, a pesar de saber las entidades, quiénes habían participado, en qué momento se tomó esta decisión, y a pesar de saber que el operativo estuvo supervisado en campo por, o sea, aire, televisión, o sea, incluso salía en tiempo real, o sea, estos hechos eran de alguna manera disponibles, pero las instancias internas, incluyendo la Suprema Corte y desde luego las investigaciones penales, no daban el paso de atribuir responsabilidad por la cadena de mando, y las investigaciones, los procesos penales que ya se mencionaron, se limitan a un grupo de policías estatales únicamente, porque también se cerró y se declinó la investigación federal, a pesar de la participación de la Policía Federal Preventiva. Entonces, las acciones sumamente limitadas, revictimizantes, deficientes de justicia a nivel interna no tomaban en cuenta esos hechos y se limitaban a un grupo de autores materiales. Entonces, la diferencia ahora y el paso que da la Corte Interamericana es decir, no, era la obligación de las instancias internas de las investigaciones penales investigar a toda esta cadena, incluyendo a las autoridades más altas que ordenaron, que planearon, que supervisaban y sabían, iban viendo el tipo y el tamaño de los abusos, de las detenciones, de la tortura, no intervinieron para frenar esos abusos. Y también la Corte llama particularmente la atención a la actuación posterior de algunas de esas autoridades, en particular las autoridades del Estado de México, por sus declaraciones, porque esas declaraciones, más que simplemente un insulto, más que criminalizar, también implican un presunto delito, porque pueden implicar el encubrimiento, pueden entorpecer el proceso de esclarecer, investigar y sancionar esos hechos. Entonces, ese es un poco el contexto, más allá de nombrar, porque ya sabemos quiénes son, pero entender ese es el análisis que hace la Corte, y ahora son los lineamientos que tendrían que guiar la nueva investigación penal, que tendría que incluir responsabilidades federales y estatales. Con eso estaríamos concluyendo esta conferencia de prensa. Les agradecemos mucho su presencia.